Bueno, buenas tardes. En nombre de Go Human Disruptive Architecture, quiero darles las gracias por esta invitación. De verdad, estamos profundamente honrados porque nos hayan invitado a participar de la Bienal de Arquitectura de Guatemala. Esas gracias que les acabo de dar es de parte de toda la empresa. De parte mía, a título personal, quiero darles las gracias porque esta es una tercera oportunidad de visitar Guate y también me da la oportunidad de mañana poder desayunar con frijolitos negros, que en Panamá no solemos desayunar con frijolitos negros y sé que aquí lo hacen y me encantan. Yo creo que es importantísimo, antes de brindar un servicio, conocer a las personas a las que uno le va a brindar ese servicio. Es un poco el concepto de entender para poder atender. Y con eso en mente, lo que vamos a hacer es un ejercicio relativamente rápido, fácil, no se estresen, de contestar un par de preguntas. Entonces, tal vez la primera pregunta es, ¿cuántas personas aquí son estudiantes? Y esto aplica no solo para las personas que están aquí, sino también en su casa. Ok. ¿Cuántas personas son mayores de 40 años? ¿Cuántas personas son maratonistas o triatlonistas? Y cuando digo maratonistas lo digo en serio, no me refiero a aquellas personas que corren 1 o 2 veces por semana, como hago yo, sino los que de verdad se lo toman en serio. ¿Cuántas personas tienen hijos? Al final del día, en el planeta Tierra viven aproximadamente 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas que tienen distintos hábitos, que tienen distintos pasatiempos, que practican distintos deportes, que tienen distintas vidas, distintas estructuras familiares. Algunos tienen hijos, algunos son viudos, en fin, hay de todo. Y si bien, obviamente, por ser seres humanos, hay 8.000 millones de personas distintas, muchas de estas personas comparten ciertas aficiones o ciertas cosas. Y si viéramos las personas como colores, que es lo que busca esta gráfica, pudiéramos decir que hay varias personas que son celestes, varios que son rojos, que son rosados, todas las gamas y todos los colores. Y es increíble que habiendo casi 8.000 millones de personas en el mundo, así es como se ve en la mayoría de nuestras ciudades. Obviamente hay un importante desconecte entre la imagen anterior y esta imagen. Entonces la pregunta que todos nos debemos hacer es ¿por qué? La razón es que este paisaje que tiene urbanismo, que tiene arquitectura y demás, en realidad no se diseñó para estas personas. Esto se diseñó para un cuadro de Excel. ¿Y a qué me refiero con un cuadro Excel? Me refiero que cuando uno se sienta y uno tira los números y uno analiza, me va a costar tanto, me puedo gastar tanto, puedo invertir en esto, la tierra me cuesta tanto, la tierra no debe ser más de 10% de las ventas totales del proyecto, empiezan a salir todas estas fórmulas y todos estos ratios que necesitamos los inversionistas inmobiliarios y los promotores para trabajar. Por ejemplo, ¿cuánto es el máximo porcentaje de área que puede tener un núcleo de ascensores para que una planta sea rentable? Y todo eso es perfecto y todo eso está bien. Y es importantísimo que los proyectos sean rentables. Pero hay un peligro enorme y es ¿qué pasa cuando los proyectos tan solo se enfocan en esa rentabilidad y tan solo se enfocan, en una rentabilidad que es de mentira? ¿Y por qué es de mentira? Porque uno cree que está haciendo el edificio más rentable del mundo porque está haciendo todas estas fórmulas sin darse cuenta que el vecino está haciendo lo mismo, el otro vecino y el otro vecino está haciendo lo mismo. Y lo que termina pasando al final del día son paisajes como estos, en donde en nombre de esta rentabilidad, 1, se olvida al ser humano y 2, todos los proyectos terminan siendo más de lo mismo. Y terminan siendo como las cadenas de fast food que todas te venden las crujientes papas fritas y la refrescante Coca-Cola. Lo que le termina pasando a todos estos promotores es que todos terminan compitiendo por quién cobra menos por metro cuadrado en vez de darle un valor agregado a los clientes y ser exitosos con la rentabilidad y con el valor agregado. Esto ocurre no solo para la vivienda vertical, esto ocurre también para la vivienda horizontal.
Pero no solo ocurre en los proyectos de desarrolladores, también ocurre en los proyectos de arquitectura de alta gama, si le queremos llamar así. Les hago una pregunta, así como las otras dos filminas fueron diseñadas pensando o para el cuadro de Excel, mi pregunta es, ¿para quién está diseñando este arquitecto? Mi respuesta es, este arquitecto está diseñando para sí mismo, para él. ¿Y por qué? Porque todos los proyectos son muy parecidos unos al otro. Y si este arquitecto de verdad estuviera diseñando para ellos, se me hace inconcebible que los proyectos debieran de ser iguales. En Go Human Disruptive Architecture, diseñamos productos disruptivos para innovar en mercados inmobiliarios. Eso es lo que hacemos. No hacemos proyectos, hacemos productos. Así que todo lo que les voy a mostrar ahora son productos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque consideramos que todo ser humano se merece trabajar, vivir y existir en un espacio que haya sido diseñado pensando en sus verdaderas necesidades. Que todos estos edificios tienen que tener, si le quieren llamar, un alma o algo que estas personas se puedan sentir a gusto en él y puedan realizarse como seres humanos. ¿Por qué esto es vital para nosotros? Porque esto se convierte en el punto de partida de cualquier proyecto. En vez de empezar un proyecto con una fórmula ya predeterminada de que el edificio va a tener esta forma, de que el edificio va a ser metálico, de que el edificio... No, la idea es empezar pensando en el ser humano y pensar en la persona que va a ocupar este edificio y sus necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos una vez que hemos entendido al end buyer o al end user del edificio, le dedicamos muchísimo tiempo a ser exhaustivos en el examinar toda la analítica, toda la data, toda la información que podamos recibir de ese grupo al que vamos a atender. Y una vez que lo hacemos, desarrollamos una estrategia disruptiva propia y única de aquel proyecto que a su vez se convierte en un creador de riqueza. Riqueza para quien habita el espacio, pero también riqueza para nuestros clientes inmobiliarios. ¿Qué servicio damos? El principal servicio que damos es Product Development. Es como le decía anteriormente, no es un edificio, no es diseñar un edificio, no es diseñar una urbanización. Es diseñar un producto. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que les he dicho y vamos a verlos. Este terreno que ven aquí en amarillo es un lote que nos trajo un cliente promotor de muchos años, mucha experiencia, y nos los trajo y nos pidió que quería que le diseñáramos un edificio que tuviera apartamentos de 70 y 100 metros cuadrados. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue la tarea de empezar a entender el mercado, entender qué otros edificios con metrajes similares se iban a estar construyendo en el área. Y tan pronto lo hicimos, nos dimos cuenta que esa calle iba a ser un baño de sangre en un par de años. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que habían 6 proyectos inmobiliarios que ya se estaban diseñando en esa misma zona que iban a tener exactamente el mismo metraje que nuestros clientes. Entonces, ¿qué le propusimos nosotros a nuestro cliente? Le dijimos, no desarrollemos un edificio de 200 apartamentos que sea para todo mundo. ¿Qué significa que no sea para todo mundo? Que no sea otro típico edificio, que su publicidad dice, tengo 4 ascensores, una piscina y una planta eléctrica. Y el vecino dice lo mismo, y el de al lado dice lo mismo y demás. Vamos a buscar un nicho de mercado, un grupo de afinidad, y vamos a diseñar un edificio a la medida para ese grupo y ese nicho de mercado. Y el nicho de mercado que le propusimos fue el nicho de parejas jóvenes, con hijos jóvenes, que quieren ser deportistas. Estas parejas son parejas saludables, que hacen deporte, y sus hijos todos quieren crecer y ser Ronaldo o Messi. Entonces decidimos, vamos a diseñar un edificio para ese target group. Y esto fue lo que le presentamos a nuestro cliente. Obviamente sabíamos la reacción de nuestro cliente y así fue. Tan pronto vio la imagen, dijo, me van a arruinar. Obviamente habíamos hecho el trabajo
de analizar qué costaba esta fiesta y nos dimos cuenta que con que cada apartamento cargara $15,000 más en el precio de venta a cada apartamento, que es un precio que fácilmente podía entrar dentro de la hipoteca de cada propiedad, podíamos lograr que quien comprara el apartamento no sintiera tanto el peso de esto, que esto tiene un costo. Obviamente es mucho más barato no hacerlo. ¿Cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue que diseñamos el edificio y obviamente ahora van a ver los apartamentos y cómo trabajan y demás, porque es importante no solo hacer y poner algo en el techo, sino que todo el concepto sea coherente y sea auténtico. Entonces lo que hicimos fue que agarramos el edificio y en la tapa del núcleo de ascensores colocamos esta cancha de multipropósito de deportes. Y agarramos el espacio que queda de 7 metros de la cancha hacia el primer techo o el último techo y ahí colocamos un parque vertical con un running track que se sale del edificio. Entonces, una vez que hicimos esto, nos empezamos a crear todo un cuento. Al proyecto se le llamó Victory. Se llamó Victory Sport. Y estos fueron los renders. Esta fue una imagen del proyecto. Muy a propósito, queríamos que el edificio se viera como un trofeo. Y queríamos que el edificio fuera fácilmente reconocido. O sea, si nuestro cliente iba a hacer una inversión, queríamos que esa inversión fuera utilitaria. O sea, no es un adorno, sino que es algo que es utilitario, es algo que impacta y puede ser utilizado por las personas que van a vivir este edificio. Y tercero, queríamos que fuera visible. Porque lo otro que le dijimos a nuestro cliente es que este segmento de mercado iba a estarse comunicando por Instagram. Y si nosotros le podíamos hacer unas imágenes que fueran suficientemente llamativas, eso podía hacer el trabajo que no se iba a tener que invertir en tanto mercadeo tradicional por poder contar con esto. Entonces, esto aquí fue analizar el tema de tweets, el tema de Instagram y analizar y estudiar cómo este producto se iba a mercadear. Porque el mercadeo tiene que ser coherente con el grupo demográfico al que le estamos llegando. Entonces esta fue una animación que se hizo del proyecto en donde muestra la cancha en el techo, el parque vertical y el running track que se sale del edificio. Este es el edificio, esta foto la tomamos hace 2 semanas. Ya está por entregarse. Como les decía anteriormente, la idea aquí no es agarrar un edificio y sembrarle algo arriba y ponerle un nombre simpático. Es que todo tiene que ser auténtico. ¿Qué significa? El diseño de interiores de los apartamentos está inspirado en colores que son asociados a deportes, a fashion gear de deportes y demás. Estos son algunos de los espacios allá arriba. Aquí pueden ver el gimnasio y cuando uno está en el gimnasio, por arriba te está pasando la gente jogging. Esta es otra animación que se hizo del proyecto. A la oficina trajimos deportistas de verdad, maratonistas, gente, y los metimos en el virtual room que tenemos porque queríamos validar con ellos lo que estábamos diseñando y así estar seguros que lo que estábamos diseñando era auténtico. Este es el edificio, como les digo, está próximo a entregarse. Este proyecto salió al mercado a finales del 2018. Ya, como saben, el boom inmobiliario en Panamá ya venía en descenso y ya las ventas del 2018 eran difíciles para la mayoría de los proyectos. Este proyecto logró la preventa de 30%, que es lo que piden en Panamá. 30% de los 200 apartamentos, 60 apartamentos se vendieron en el primer mes. Tal fue el éxito del proyecto en un mercado sobreofertado, porque ya había muchos apartamentos con el mismo metraje, que nuestro cliente nos llamó y nos dijo, queremos hacer otro. No fue bien con este negocio, queremos hacer otro. Pero obviamente le dijimos a nuestro cliente, no puede ser más de lo mismo. No podemos hacer otro Victory Sport, porque la clave es que cada proyecto sea único. Así que lo que decidimos hacer es hacer un proyecto que fuera complementario, que fuera un primo hermano de Victory Sport. Y nos metimos a estudiar la parte de la recuperación del atleta, el recovery, el wellness. Y entonces empezamos a estudiar qué serían todos esos elementos que complementaran esta parte deportiva de aeróbicos y demás. Y empezamos a estudiar la palabra wellness y demás. De un lado sport, pueden ver lo aeróbico, del otro lado esta parte de recuperación.
Y de ahí nació Victory Wellness. Entonces, Victory Sport está a 2 lotes de Victory Wellness. Los 2 proyectos se comportan como un club social, como un club. Así que si tú vives en Victory Sport y tú pagas tu cuota de mantenimiento todos los meses, tú tienes derecho de usar las facilidades de Victory Wellness y viceversa. ¿Qué son las facilidades de Victory Wellness? Hidromasaje, terapias, spa. Y el feeling de Victory Wellness es totalmente distinto al de Victory Sport. Es mucho más zen, es mucho más calmado, es mucho más eso, recuperación. Próximo proyecto que les voy a mostrar, acuérdense, les acabo de mostrar un proyecto enfocado en parejas jóvenes que quieren ser saludables, que son deportistas y que sus hijos quieren ser saludables. Ahora nos vamos a ir a una demografía totalmente distinta. Nos vamos a ir a esta propiedad que ven aquí. Esta propiedad se encuentra en Santa María. Santa María es el resort más high-end en la ciudad de Panamá. Y esta propiedad en particular tal vez era la propiedad más high-end en todo el proyecto de Santa María, ya que se sitúa exactamente enfrente del hoyo 18. Entonces, cuando empezamos a analizar esta propiedad y tiramos obviamente todos los números para ver qué era o dónde estaba el punto en donde le íbamos a poder conseguir la ganancia a nuestro cliente, entendiendo qué costaba la tierra, cuánto podíamos generar en metros cuadrados y a cuánto se iban a vender esos metros cuadrados, llegamos a la conclusión de que este terreno debía de ser enfocado a un mercado mayor, a un mercado de boomers, a personas que hubiesen nacido entre el año 45 y 60, personas que ya tuvieran una tercera generación, personas adultas que quisieran congregar a la familia. Entonces diseñamos este edificio. Este edificio tiene un apartamento por piso, son apartamentos de 600 metros cuadrados, y a este proyecto le llamamos The Heritage. Y nos inventamos el logo, el marketing y todo. Y claramente la idea o lo que busca este producto es un producto para otro grupo. Bueno, lo pueden ver y no se los tengo que describir de que es sumamente distinto al anterior. Si regresamos a esta calle, que es la calle donde está Victory, luego tuvimos un cliente que tuvo una sorpresa que no fue muy grata. Y la sorpresa fue que en esta calle, en donde hoy en día ya existían edificios de 35, 40 pisos de alto, de la noche a la mañana, un alcalde decidió cambiar y restringir la altura de los edificios que se podían construir en esta zona. De la noche a la mañana, nuestro cliente se fue de haber pagado por una propiedad en donde la municipalidad te permitía construir 30 pisos a que de un plumazo tan solo se pudieran hacer 20 niveles. Entonces, cuando llegó el cliente a la oficina y vimos esto, en realidad entendimos que para que un proyecto se pudiera desarrollar en una propiedad como esa, que había sido castigada, obviamente su valor había sido castigado, nosotros teníamos que utilizar nuestra creatividad para lograrle ese 30% de ventas que él había dejado de generar. Entonces, lo que decidimos hacer fue, primero, estudiar de cerca la normativa, entender la normativa nueva, y nos dimos cuenta que en la normativa nueva se hablaba de que si bien el edificio tan solo podía tener 20 niveles, nos dimos cuenta que cada nivel podía tener hasta 4,50 metros de alto. Entonces, lo que diseñamos fue este edificio que tiene 20 niveles, pero cada nivel tiene 4,50 metros de alto. Entonces, lo que diseñamos fue un apartamento, le subimos las paredes 4,50 metros y le colocamos un mezanín que ocupa 30% del tamaño de la losa del apartamento. Obviamente, el próximo paso fue estudiar quién iba a vivir en esto. O sea, ya el cuadro Excel trabajaba, ya el negocio trabajaba, ya estábamos consiguiendo el rendimiento que necesitaba la propiedad para hacer un proyecto factible. Y empezamos a estudiar cuál podía ser el grupo demográfico que podía existir o querer un edificio como este. Entonces, para subir y bajar esas escaleras todo el día, llegamos a la conclusión que teníamos que apuntarle a millennials, teníamos que apuntarle a jóvenes empresarios. Y decidimos hacer un edificio para millennials.
y decidimos diseñar este apartamento. Es un apartamento hay dos modelos, 45 y 60 metros cuadrados. Es un apartamento que tiene la doble altura de 4,50 metros, pero más importante que eso, es un apartamento que se vive en doble. ¿Qué significa se vive en doble? Se vive a la doble altura, se vive arriba de la cocina, hay almacenaje, debajo de la escalera está el escritorio, y la idea fue vender este proyecto no pensando en metros cuadrados, no pensando en decir tienes 50 metros cuadrados, 65 metros cuadrados, sino fue vender un proyecto pensando en metros cúbicos. Y al proyecto se le llamó Doble, por la doble altura, por el doble uso y demás. Y así nació Doble. Esta fue una sala de venta que se construyó para visitar la casa, conocer la casa, adecuar el producto, conocerlo, adecuarlo, hacer cualquier cambio que se necesitaba. Entendiendo que para los millennials el tema de tecnología es todo, obviamente le metimos toda la tecnología del mundo a la unidad. Así que si bien es una unidad pequeña, sumamente eficiente, es una unidad que comprende que hoy en día las personas con el iPad, en el iPad tienen todo. Tienen los libros, tienen la televisión, tienen 1000 cosas. Así que ya hoy en día los millennials no tienen que aglutinar la cantidad de cosas que mi generación o generaciones anteriores aglutinaban. Entonces es eso, es entender al cliente o al usuario. Entonces lo que hicimos es que como las unidades son tan eficientes, lo que decidimos hacer fue darle la eficiencia al individuo, pero darle muchísima inversión a la parte comunal, muchísima inversión a crear comunidad. Y entonces agarramos la azotea del edificio y le empezamos a colocar cosas arriba, áreas como estas, el árbol de Game of Thrones. El árbol de Game of Thrones está arriba de los ascensores y la idea es que uno va a poderse subir allá arriba y allá arriba te vas a poder tomar un trago. Para los valientes, no tomen demasiado. Esta es la planta baja del edificio. Nos preocupamos muchísimo cómo el edificio llegaba a la calle. En la planta baja del edificio tenemos un café que está abierto a todo el barrio, a toda la comunidad. En el techo, entre las cosas que pusimos, fue una piscina con arena. Queríamos traer un pedazo de la playa y meterla en mitad de la ciudad de Panamá. Y estos son algunos de los amenities del proyecto. El edificio también tiene una cocina comunal y el proyecto como trabaja es que una vez al mes va a venir un top chef y va a atender y se va a rotar el top chef, y si uno paga mantenimiento en este edificio uno tiene derecho a comer tal fecha la comida de tal chef en este communal kitchen. Acuérdense que son jóvenes, son millennials y la idea es crear comunidad, usar la arquitectura para ello. Uno de los amenities que le pusimos al edificio fue un salón de grabación para youtubers. O sea, hicimos la tarea de entender qué mueve a este grupo demográfico para un proyecto, qué necesitan. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que el proyecto vendió sus 170 apartamentos en 19 horas. Y los vendió en el precio más caro por metro cuadrado que se ha cobrado en la ciudad de Panamá. Ok, logró estas ventas 19 horas y al final del día nuestro cliente quedó con una lista, un waiting list de clientes que no llegaron a comprar. Una cosa que no les dije, el edificio también lo equipamos y lo diseñamos Airbnb ready. Así que no solo terminaron comprando millennials, sino también muchas personas para inversión. Entonces, ¿qué resulta? Queda el proyecto con un waiting list y ¿qué hace nuestro cliente? Nuestro cliente nos llama y dice, quiero que nos hagan otro. Obviamente nuestra respuesta es, no podemos hacerlo igual, tiene que ser un primo hermano. Entonces lo que hicimos fue este segundo proyecto que se llama Doble Selva. Doble Selva lo empezamos a diseñar justo antes de la pandemia, así que le tocó la pandemia. Y como le tocó la pandemia, el proyecto fue muy influenciado por la misma. ¿De qué manera? De que en Doble Selva uno tiene sus pertenencias, sus cosas que más estima, las cosas que son de uno, y en realidad lo que comparte es un bosque. ¿Por qué? Por la valorización que ha tenido la naturaleza en todos nosotros
habiendo estado encerrados por tanto tiempo. Entonces la idea es que el proyecto todo se basa en el bosque, el verdor, todas las aguas de lluvia se van a recircular, toda la electricidad de las áreas comunes son suplidas por paneles solares y si se dan cuenta los apartamentos tienen un feeling obviamente mucho más enfocado a ese tema, ¿no? El proyecto también cuenta con unos cuartos especiales para Zoom recordings. Yo creo que esa nos la aprendimos todos durante la pandemia, nos tocó. El proyecto tiene un hotel para pets y el proyecto tiene estacionado en la planta baja un Tesla que va a ser utilizado por todos los residentes. Obviamente se tienen que anotar y todos van a tener derecho a cierta cantidad de horas. Y la idea es como que incentivar esto y este estilo de vida, ¿no? Próximo proyecto, voy a ir un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. Próximo proyecto es este que ven aquí. Esta es una zona bastante industrial y es una zona bastante industrial que cuando compramos la parcela, algunos de los proyectos que están viendo son autogestionados por nosotros, otros sí son de clientes nuestros. En este proyecto, cuando compramos la parcela y empezamos a hacer todo tipo de estudios de mercado y demás, nos dimos cuenta que la principal preocupación de las personas que pudiesen estar interesadas en esta área era el tema de seguridad. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo uno diseña un edificio a sabiendas de que el ser humano quiere que nos enmarquemos el tema de seguridad para vivir en esta propiedad sin que el edificio sea un búnker o que el edificio sea como una embajada con ventanas chiquititas? Entonces lo que decidimos hacer fue agarrar este proyecto de 200 apartamentos, empezamos a estudiar qué está haciendo la competencia y nos dimos cuenta que la competencia cuando te hacía un edificio de 200 apartamentos lo que hacía es que hacía una piscina inmensa arriba de la tapa de los estacionamientos y demás. Y el problema es que tu hijo de 8 o 5 años o tú, cuando ibas a esa piscina, te sentías solo en medio de la nada, o cuando bajaba tu hijo, puede ser que estaba con alguno de los otros 199 vecinos que nadie conoce su nombre ni nada. Entonces decidimos enfocarnos en eso. Y lo que hicimos fue que agarramos la típica piscina y la dividimos en 4. Agarramos el típico gimnasio de uno de estos edificios y lo dividimos en 4. Típico salón de eventos divididos en 4. Y lo que hicimos fue un proyecto que tiene 4 distritos. Entonces, el proyecto tiene 4 ascensores y uno de carga. El de carga para en todos los niveles y sirve como apoyo. Y los otros ascensores, cada uno sube a un distrito. De tal manera de que tú tan solo vives y convives y compartes áreas comunes con 49 familias, no con 199 familias. Y con 49, most likely, tú conoces sus nombres. Entonces, ahí seguimos y cada distrito tiene su estilo y demás. Próximo proyecto, este fue un terreno que compramos hace unos años atrás. El proyecto tiene algo muy particular y es que la propiedad es muy profunda. Muy profunda me refiero, hay mucha distancia entre la autopista que ven ahí y la cancha de golf que ven abajo espectacular y la calle interna del parque industrial a donde está el edificio. Esa distancia es muy profunda. Nos dimos cuenta que había un mercado de multinacionales que se estaban empezando a mudar a Panamá producto de un incentivo fiscal que había pasado el gobierno. Y nos dimos cuenta que había una oportunidad de diseñar un edificio, o iba a haber demanda para diseñar un edificio de placas grandes, 2.000 metros cuadrados. Obviamente una placa de 2.000 metros cuadrados, pensando en una multinacional, si hay demanda para ello en el mercado, eso es fenomenal, pero también uno tiene que pensar cómo se va a subdividir esa placa si la multinacional el día de mañana deja de alquilarte. Entonces empezamos a darle vueltas a esa idea de cómo hacer un edificio que pudiera aprovechar esta vista maravillosa, esta cancha de golf, teniendo un inquilino de 2.000 metros cuadrados o un inquilino de 500 metros cuadrados. Y nos dimos cuenta que si la cancha de golf está hacia la izquierda de ustedes y la calle y el parque industrial está hacia la derecha, nos dimos cuenta que si hacíamos el típico edificio de oficinas que se hace en la ciudad de Panamá, que es uno que tiene 5 niveles de estacionamientos abajo que ocupan todo el lote y luego los niveles de oficinas arriba que ocupan todo el lote, íbamos a tener un edificio
que cuando lo ocupara un tenant de 2.000 metros cuadrados, ese tenant o esa multinacional iba a gozar 100% de la vista a la cancha de golf. Pero el problema iba a ser cuando agarráramos una placa y tuviéramos que subdividirla en oficinas más pequeñas. Y llegamos a darnos cuenta que la gente nos pagaría $3.200 por vista, por oficinas con vista a la cancha de golf, y nos pagaría tan solo $1.600, la mitad por ver al parque industrial. Entonces lo que decidimos hacer fue voltear el edificio. Este edificio típico que tiene estacionamientos abajo, oficinas arriba, lo volteamos y colocamos los estacionamientos hacia el parque industrial, las oficinas hacia la vista de la cancha de golf y diseñamos este edificio. Mis hijos cuando tenían 5 y 6 años se referían a este edificio como el edificio cuadrado, porque decían que era un edificio aburrido, y sí lo es, totalmente aburrida, pero es que es un edificio de oficinas, merece ser aburrido. Si es que uno está diseñando de adentro hacia afuera, uno lo que necesita hacer es eficiente, pensar cómo se van a modular las oficinas que van a estar ahí adentro. ¿Qué resulta? 100% de las oficinas del edificio ven a la cancha de golf, 100% del edificio se vendió en 3.200 y algunas oficinas un poco más altas, justo antes de que entrara un tsunami de metros cuadrados de oficinas al mercado panameño. El otro valor agregado que recibimos al tomar esta idea de diseño, porque fue una decisión de diseño pensando en bienes raíces, o sea, fue usar diseño para crear valor inmueble. No fue voltearlo porque nos dio la gana, fue voltearlo para buscarle un rédito al promotor y también mejores oficinas a los usuarios. Pero al hacer eso, no solo logramos 100% las vistas a la cancha de golf, sino que lo otro que logramos fue que por una ventana de 3 años, teníamos el único edificio de oficinas en la ciudad de Panamá, certificado LEED, que a su vez tenía estacionamientos a su propio nivel. Y ese fue como que algo chévere. Esta es la vista de una de las oficinas. Le vendimos uno de los niveles a Argos, la cementera, y por ende el edificio se conoce como Torre Argos. Entre el volumen de las oficinas y el volumen de estacionamientos colocamos este gran atrio, que es el vestíbulo del edificio y te lleva a cualquiera de los 2 bancos de ascensores. Aquí lo pueden ver. Toda la fachada del edificio es aluminio reciclado y lo utilizamos no solo por el tema de reciclado, no solo por el tema LEED, sino que también nos ahorramos en no tener que meter extracción mecánica ni utilizar iluminación artificial durante el día. El próximo proyecto que les voy a mostrar es este. Esto es un terreno muy caro, con una restricción de altura de tan solo 5 niveles, y es un terreno que tenía que ser comercial. Su uso tenía que ser comercial. En un área rodeado de casas muy afluentes y en la intersección de 3 barrios bastante poblados de la ciudad. Entonces, el reto que teníamos en este proyecto es que el terreno era tan caro que teníamos que maximizar esa altura, teníamos que generar estos 5 niveles de comercio. Pero el reto de eso es que cuando uno hace un cuadro Excel y uno le pone un valor al precio de venta o alquiler de planta baja, obviamente ese número es altísimo, porque todo comerciante quiere estar en planta baja. El mezanín, bueno, uno le pone un precio tal vez 20% por debajo de planta baja. ¿Qué precio le pones al 5.º piso? Lo tienes que regalar. Nadie quiere ir a un 5.º piso. ¿Me siguen? Los centros comerciales verticales son complicados por eso. ¿Cómo jalas tráfico ahí arriba? Entonces, lo que decidimos hacer, teniendo eso en mente, fue que nos pusimos la tarea de crear una segunda planta baja. Ya sabíamos que la planta baja tenía su valor porque estaba en planta baja. Y nos pusimos la tarea de, hey, ¿y qué tal si diseñamos una segunda planta baja? De tal manera que cuando uno entre a este edificio, que le llamamos atrio, que una vez que uno llegue a este edificio, uno pueda entrar a la planta baja desde la calle o podamos colocar esta gran rampa vehicular que nos trepe al primer alto. Y una vez que lleguemos a ese primer alto, nos encontremos con esto.
¿Y qué resulta? Cuando uno entra a este proyecto, uno ya no lo percibe como un edificio de 4 pisos, lo percibe como un edificio de 3 pisos. En el último piso le pusimos unos cines. Y lo otro que hicimos a propósito es que la entrada de esa rampa, cuando tan pronto uno se baja del carro, uno ve exactamente de frente todos los locales comerciales, porque nos dimos cuenta que el otro problema que tenían los centros comerciales verticales es el hecho de que nadie sabe qué pasa en los pisos de arriba. Hace 20 años atrás empezamos este proyecto. Este proyecto es una finca de hoy en día 500 hectáreas y tenemos 20 años de ser arquitectos de este proyecto. Hay otras personas que también han diseñado algunas otras cosas en este proyecto y se llama Buenaventura. Buenaventura es el principal resort de playa en Panamá, tal vez el más exclusivo, y es un proyecto que estaba enfocado en construir como una especie, imagínense, como un resort de playa tipo haciendas y haciendas privadas y demás, mucho verdor y demás. Y a través de los años hemos diseñado muchos productos ahí de distintos tamaños, metrajes, cantidad de recámaras, viviendas unifamiliares y demás. Hace 15 años atrás compramos junto con unos socios esta propiedad de 100 hectáreas frente al mar. Y el reto que tenía esta propiedad es que era una propiedad que, si bien tenía 100 hectáreas, tenía muy poco frente de mar, solo 400 metros. Y la pregunta aquí era: ¿cómo valorizamos una propiedad de 100 hectáreas cuando tan solo tiene 400 metros frente de mar? Entonces, el otro reto que teníamos era que entendíamos que le teníamos que crear o generar una estética, un tema, ya que estos resorts de playa dependen mucho de un tema que los amarre y los una a todos. Eso ayuda mucho al valor de las propiedades. Como ya teníamos de cliente este proyecto que les dije, Buenaventura, que era lo más caro en el mercado y era Spanish Colonial, decidimos ver de cerca la arquitectura del canal. Para ese entonces se estaba empezando a hablar de la ampliación del canal y sabíamos que el canal de Panamá iba a estar mucho en las noticias y consideramos que íbamos a poder recibir publicidad gratis, y así fue. Y entonces decidimos ver de cerca las construcciones que hicieron los americanos al principio del siglo pasado y decidimos inventarnos este proyecto que se llama Behow. Y este es el proyecto. Este fue un Sheraton que diseñamos de 300 habitaciones. Aquí pueden ver el proyecto. Lo que hicimos para mitigar este frente de mar de tan solo 400 metros cuadrados es que decidimos no vender ni un metro cuadrado de esos 400 y decidimos hacer una gran área social en los 400 metros cuadrados, de tal manera que todo el resto de las hectáreas pudieran llegar y utilizar esa playa. También decidimos diseñar el proyecto pensando en caminadas de 5 minutos. Cada 5 minutos, cuando uno empieza a caminar, cada 5 minutos se encuentra un evento, ya sea una tienda, ya sea un club deportivo, el club de playa y demás. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era incentivar que la gente llegara el viernes en la tarde, dejara el carro y no lo volviera a tocar sino hasta el domingo. En los valles colocamos una cancha de 9 hoyos ejecutiva. No queríamos el negocio de ser golfistas, lo que queríamos era el valor que esa cancha le generó a las bienes raíces alrededor. Y aquí pueden ver algunas imágenes del proyecto. El proyecto a la fecha ha vendido 688 viviendas. Esta es una propiedad de un proyecto que estamos diseñando ahora mismo. Es una casa frente al mar. Es una propiedad muy peculiar porque tiene tan solo 20 metros de ancho y 100 metros de frente. Como la propiedad es tan angosta, la mayoría de los vecinos a través de los años lo que han hecho es que han colocado sus casas lo más cerca del mar posible. Como pueden ver, las primeras 4 o 5 casas que están ahí, ¿lo ven? Las colocan lo más cerca al mar, porque obviamente como la propiedad es así angosta, en la medida que más te alejas, menos ves del mar. Entonces lo que hacen es que las acercan lo más al mar posible y ponen sus piscinas ahí. El problema de esa estrategia es que pierdes todo el resto de la propiedad. Todo el resto del terreno que está entre la casa y la calle pública no se usa tan solo como el camino para llegarle a la casa. Entonces lo que decidimos hacer con este proyecto fue, esto es lo que les digo, la condición de los vecinos, de que colocan la casa en el centro y no viven la mitad de la propiedad. Y lo que queríamos para nuestros clientes es que vivieran el 100% de su parcela. Entonces lo que decidimos fue diseñar una casa lineal para que pudieran disfrutar de todo el jardín. Y una vez que hicimos esto,
realizamos de que, ok, check, iban a poder gozar de mitad del jardín, y luego nos dijimos a nosotros mismos, ¿qué tal si podemos hacer que gocen del 100% del jardín? Y entonces lo que decidimos hacer fue dejar que la casa existiera debajo del jardín. Y entonces esto es lo que estamos diseñando ahora mismo, por eso la calidad de las imágenes no es tan buena, porque esto en realidad literalmente lo estamos trabajando ahora mismo, pero esta es la idea. La idea es que el jardín se vive a 100%, porque la casa está como que metida debajo del jardín. Esto se los voy a ir rápido. Es una casa que tiene un terreno que tiene una forma bastante particular, da una cancha de golf, y lo que queríamos era aprovechar estos ángulos extraños. Y lo que decidimos hacer fue esta casa que se abre, y se abre de distintas maneras hacia la vista, y aprovecha cada una de esas aperturas para lograr sus vistas. Y nos preocupamos obviamente mucho de los materiales que lleva la casa, cómo se siente el vivir esta casa, después de haber estudiado y conocido mucho a sus dueños. Esta es una casa que diseñamos nuevamente en Buenaventura, una de las casas privadas. Aquí el cliente es una persona mayor que ya tiene hijos, tiene nietos. Hay nietos de todas las edades, hijos de todas las edades, y aquí el requisito era que toda la familia pudiera compartir y vivir en esta casa a la vez. Así que teníamos que preocuparnos de cómo podíamos tener un espacio en donde tal vez el hijo se fumara un puro y se tomara un whisky con un amigo, mientras que tal vez un sobrino estuviera en un triciclo con 10 otros niños haciendo un escándalo. ¿Me siguen? Era esa convivencia a la vez. Entonces lo que diseñamos fue esta casa y le generamos cualquier cantidad de patios internos. Y la idea de la casa es cómo uno se mueve a través de estos patios internos hasta llegar al mar. Y más importante que eso es cómo cada espacio que da al patio interno lo alimenta y permite que se pueda vivir en esta casa en simultáneo. Esta fue una casa que diseñamos hace años atrás para unos coleccionistas de arte moderno. Lo que nos propusimos con esta casa, luego de estudiar, entender muy bien al cliente y sus necesidades, nos propusimos que queríamos una casa que celebrara el arte y que la casa no fuera la que se llevara la atención, sino que fuera el arte, pero que la casa fuera como una especie de marco, que pudiera enmarcar las vistas al mar y que fuera como una especie de backdrop a la colección de arte de ellos. Esta es la entrada de la oficina y ya terminando, absolutamente todo lo que han visto, todo lo que han visto es trabajo en equipo. Todo es trabajo en equipo. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que la profesión o la educación del arquitecto, las universidades de arquitectura le hacen un flaco favor a los estudiantes haciéndolos creer que ellos lo hacen todo o que ellos deben llevarse el crédito de todo y el yo. No, es que esto es trabajo en equipo. Y cuando digo trabajo en equipo no solo hablo de arquitectos, hablo de constructores, hablo de consultores, hablo de sociólogos. El cliente, a quien servimos. Y al final del día es este trabajo en equipo, son los distintos colores primarios que cada uno de nosotros, de nuestros consultores, de todos, de las personas, que le imprimen a cada proyecto lo que saca los distintos matices de cada proyecto. Tenemos como política en la empresa que cada 5 años buscamos una causa de responsabilidad empresarial, una causa que sepamos que requiere del trabajo de creación de un producto y los apoyamos. Y los apoyamos dedicándole el tiempo, donándole los planos, ayudándolos a conseguir las donaciones y recursos y demás. Y el último proyecto que apoyamos fue Movimiento Nueva Generación. Este es un proyecto que empezó un expandillero y es un proyecto que se encarga de crearle el tercer espacio, el third place, a niños entre 10 y 15 años. ¿Y qué significa el tercer espacio? Significa que un espacio es la escuela, otro es el multifamiliar a donde viven, y la idea es combatir el ocio de ese niño cuando ese niño sale de la escuela y se tiene que pasar todo el día en el multifamiliar viendo cosas que no quiere, pero le tocan ver en muchos casos. Entonces, con un grupo de síndicos, porque no lo hicimos solos, identificamos esta parcela que se sienta exactamente
enfrente del colegio público. Esta es la zona más roja de la ciudad de Panamá. Esto se llama Barraza. Y en esta zona, que es relativamente pequeña, habitan como 24 pandillas. Entonces, este terreno que ven en amarillo lo identificamos que era de inmenso valor porque está exactamente enfrente del colegio público, que es el edificio largo horizontal que ven. Entonces, lo que decidimos hacer fue, se procedió con la compra del terreno y lo que hicimos fue que diseñamos el edificio y lo colocamos en la parte norte de del globo y diseñamos un parque entre el edificio y la escuela pública. ¿Con qué idea? Que cuando los niños salen de la escuela pública puedan ser atraídos por el parque y vayan directo al centro. El centro es un centro cultural que ofrece clases de danza, todo esto es gratuito, clases de danza, de computadoras, culturales, se les enseña la importancia de la cultura de la paz. Y lo más importante que se les da es que se les da una comida, se les da 300 comidas calientes al día a estos niños. Y es la manera también de incentivar a los padres que los manden y demás. Más allá de las 300 comidas calientes que se les da al día y se les alimenta de esa manera, lo importante que hace el centro es que se les alimenta con la esperanza de entender cada uno de ellos el valor que tienen con sus distintos personalidades, matices, colores y su ser humano y cómo eso es importante para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gustavo Arango por su magistral presentación. Tenemos algunas preguntas a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos dicen: buenas tardes, sigo la Bienal desde Costa Rica. Excelente. Mi pregunta es la siguiente. El abordaje de los proyectos mostrados busca el mercado idóneo y diseña para este. No sé si en Panamá, Guatemala sucede lo mismo, pero en Costa Rica hay una crisis para compra de vivienda de clase media, con lo cual habría demanda. Pero los proyectos no se piensan en muchos casos para estas clases y quedan vacíos los edificios. ¿Cómo podría el abordaje del mercado usuario en el que se especializa ayudar a convencer a desarrolladores para colaborar con este problema y así lograr variar proyectos que piensen en una clase alta que no llena los proyectos? Sí, gracias. Excelente pregunta y muchas gracias por ella. El proyecto de ese Oacity que vieron, el que era de 4 distritos, el mercado era ese estrato. Así que esto que he conversado, esta estrategia y demás, se puede aplicar para absolutamente todo. Obviamente no todos los proyectos van a poder costear un sports club de 3 pisos en la azotea. Pero eso no significa que todos los proyectos no merecen o no deben tener algún diferenciador. Y a veces los diferenciadores son cosas sumamente sencillas y son cosas que no generan más gasto. Para que tengan en mente, en el edificio ese que les mostré, el edificio de oficinas que volteamos, el hecho de haberlo volteado y tener los estacionamientos a nivel hacen que los ascensores no se tengan que utilizar. Entonces la cuota de mantenimiento del edificio es más baja que en otro edificio. La pregunta es, ¿costó más o menos ese edificio por haber puesto los estacionamientos en la parte de atrás, las oficinas adelante, en vez de hacer el típico edificio de estacionamientos abajo y oficinas arriba? No lo creo. Así que yo creo que lo importante es, independientemente de qué segmento se está buscando, qué economía se está buscando, es ser responsables en entender qué son las cosas que mueven la aguja de cada uno de los consumidores. Gustavo, tenemos 2 preguntas más. La siguiente es... Perdona, quería solo decir una cosa. Sí, por supuesto. Tú decías que cómo hace uno para lograr que los promotores quieran innovar. Y esa fue una de las preguntas creo que hicieron. Yo les puedo decir que nosotros por muchos años, por 10 años, diseñamos una casa, la casa gustó, nos llamaron para otra casa, la casa gustó, y chévere, y estábamos felices haciendo casas, pero queríamos hacer proyectos comerciales y demás, porque creíamos que podíamos aportar más de esa manera. Pero había un momento que nos llamaban mucho por casas, porque ya conocían casas, entonces, y demás. Y para que tengan en mente aquel proyecto de las oficinas que les dije que volteamos y demás, ese fue un proyecto que autogestionamos, y gran parte de la razón que lo autogestionamos es que queríamos poder mostrar que nosotros podíamos hacer un proyecto de envergadura
grande y demás, y que tuviera un diferenciador. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que tan solo toma un promotor. Con que un promotor tire la primera piedra en el lago, eso empieza a crear las ondas y ya todos empiezan, porque les va a tocar competir con aquel que se atrevió a hacer un proyecto diferenciado. La siguiente pregunta es, ¿cómo propiciar una vida urbana real en un país donde es necesario trasladarse siempre en automóvil? Vemos proyectos de uso mixto que logran satisfacer bastante bien las necesidades y la accesibilidad a diversos servicios, pero ¿será suficiente? No, yo no creo que es suficiente. Yo creo que hay que seguir. Bueno, hablaste de proyectos de uso mixto, hablaste de desplazarse. Yo creo que aquellos proyectos donde uno se desplaza, proyectos suburbanos, deben tener un componente de uso mixto. Es buen negocio para el promotor, porque si ya va a tener un mercado cautivo de tantas viviendas, tener una plaza comercial hace todo el sentido del mundo. Todo el mundo tiene que comprar cosas de comer y facilidades y demás. Así que yo creo que en la medida de que más proyectos suburbanos pueden tener un componente de uso mixto, yo creo que gana el promotor, gana el usuario y gana la comunidad. Y se usa menos el carro, pensaría, ¿no? Tenemos la última pregunta. Gustavo, hablaba usted de bienestar y quiero que platiquemos de los beneficios eficientes en cuanto a espacios. En el caso de Guatemala, predomina la centralización, por lo que vemos hoy proyectos inmobiliarios con unidades de 50 a 70 metros cuadrados, porque aquellos que viven en los suburbios por el tráfico ya no logran volver todos los días a casa. Así que adquieren este tipo de unidades para, en teoría, mejorar su calidad de vida y ser más productivos. Lo cierto es que terminan pasando más tiempo en la ciudad, en esa unidad, pues casi no logran volver a casa, pero tampoco cuentan con el poder adquisitivo para adquirir un apartamento céntrico para vivir con sus familias. ¿Realmente hablamos de una mejora de calidad de vida entonces? ¿Qué alternativas podrían ser más efectivas para este tipo de personas que constituyen un gran porcentaje en el país? Sí, la pregunta es excelente. Cada día los costos suben, todos lo sabemos, el valor de la tierra sube, el costo de construcción sube y demás. Así que la razón que los apartamentos se hacen cada día más pequeños es una realidad de mercado que no se puede obviar. Yo pienso que es la responsabilidad de aquellos promotores, diseñadores que están gestando esas unidades de 50 metros cuadrados de hacer una vivienda de calidad. El hecho de que una vivienda tenga 50 metros cuadrados no significa que no es de calidad. Si es bien diseñada, si es bien pensada, si es bien iluminada y si es complementada, ya sea en el proyecto o en la zona en donde se construyó, con áreas públicas, acogedoras y demás. Porque como decía anteriormente, tal vez no es necesario tanto espacio como antes, siempre y cuando uno esté bien diseñado y hayan áreas de esparcimiento comunes. Gustavo, muchísimas gracias una vez más por su valiosa intervención. Un aplauso, por favor. Gracias a ustedes. Thank you.